estar acá. Y sin más demora, agradecemos a William la presencia. Bienvenido. Bueno, gracias, gente, de verdad. Primero, feliz día de la autonomía, como dije, cuando se acaban de 40 años, surge un área que se llama geometría no convexa. ¿Qué es eso? Hay un montón de situaciones en las que estudiar los puntos de un espacio no es sencillo. Imagínense, por ejemplo, electrones girando alrededor de una órbita, ¿verdad? Aquí no carga. Usted solo sabe que ahí está. Entonces, el hecho de trabajar directo con los puntos de un espacio, como hacemos los matemáticos, sea X que pertenece a Y, mayúscula, no es siempre lo óptimo. Entonces, una forma de estudiar espacios es no yéndote directo a los puntos, sino a las relaciones entre los puntos. Entonces, esas relaciones, esas funciones que usted hace entre los puntos forman una. Y usted estudia las más de las veces conmutativas, pero eso no es regla. Entonces, usted estudia esas relaciones y dice, bueno, este conjunto de relaciones describe este conjunto. Entonces, uno se va a la abstracción y dice, bueno, entonces cojamos cualquier álgebra de funciones y digamos que ellas van a representar un conjunto que está abajo. Las más interesantes son las álgebras que se forman que son no conmutativas. Entonces, de ahí nace la geometría no conmutativa. La geometría no conmutativa busca entender al menos localmente un espacio sin llegar a tocar los puntos, pero estudiando las relaciones de las funciones. Bueno, entonces ese es, por decirlo de alguna manera, el mundo moderno, el mundo no conmutativo. Uno de los objetivos de las personas cuando empezaron a entrar a la geometría no conmutativa fue buscar reemplazos de los objetos que conocíamos en el mundo anterior, geometría diferencial, topología y demás, que fueran a jugar ese papel en el nuevo mundo, en el mundo nuevo. Entonces, parte del proyecto en el que yo trabajo es buscar un cierto reemplazo no conmutativo para algo del mundo tradicional. Vamos con la primera transparencia. No sé cómo te toca aquí. Ya, esa. Entonces, en 1966, Euler está estudiando una cosa que se llaman fibrados topológicos. Eso es, imagínense dos espacios, piensen en uno encima del otro con una función que se proyecta, que es sobreefectiva, 150, y es continua. Entonces, él dice que esto se caracteriza porque adentro de uno de los dos hay una cierta función que se llama de traslación y que es continua. Lo cual es muy bonito, si usted llega a pensar que es toda una estructura que se caracteriza por la continuidad de algo. 30 años después, este otro señor, Brzezinski, polaco, llega y dice, mira, si eso es verdad, esto es una buena idea para ir a buscar en el mundo no conmutativo extensiones de esta idea de fibrado topológico. Entonces él llega y dice, la noción de fibrado principal topológico es equivalente a la existencia de una función de traslado. Pero al decir eso, hay un montón de peros. Y la charla de hoy lo que busca es aclarar que esa frase no es del todo cierta. Le falta un pedacito. Para poder caracterizar un fibrado principal, no solo se ocupa de la función de traslación sea continua, sino que el espacio base, yo les dije que se imagináramos encima del otro, que el de abajo tenga una propiedad que se llama half. O sea, que usted sea capaz de separar dos puntos. Usted pueda claramente ver dos puntos diferentes aparte. La segunda parte del proyecto en que trabajo, espero sea en este mismo semestre que me den el chance, trata con movernos de espacios topológicos, o sea, espacios importantes, a espacios que se llaman variedades diferenciales. Entonces ahí lo que nos importa son funciones que sean diferenciables, al más puro estilo de 450. Como pasar de 250 a 450. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte, espero sea para el segundo ciclo, sería llegar ya al mundo no conmutativo y estudiar esas cosas que se llaman extensiones de Hopf-Galois, que serían los reemplazos de estos objetos del mundo tradicional de matemáticas. El deseo, lástima que no está Jesús, porque esa es una palabra que le gusta a él, es que el paso de la geometría diferencial a la geometría no conmutativa sea rápido. No sé si ustedes saben qué es rápido. Básicamente, usted tiene conjuntos. Usted quiere que las funciones entre los conjuntos pues manden puntos a puntos y sean directivas, invectivas. Si usted tiene espacios topológicos en los que hay abiertos especiales,
Usted quiere que las funciones sean continuas. Si usted tiene variedades diferenciales, que es una cosa con más estructura, usted quiere que las funciones sean diferenciables o suaves. Y ahí va la cosa. Entonces, el deseo de lo que se quiera construir en la geometría no conmutativa es que sea lo que se hace que se construye cuando usted lo pone en diferentes categorías, lo que se llaman morfismos, las flechas, las funciones, tengan las propiedades. Caíste en espacios topológicos, caíste en variedades diferenciales, caíste en el otro mundo, lo que sea. Caíste en teoría de conjuntos, directiva. Bueno, vamos. Hoy van a aparecer muchas palabras. Y algunas son conocidas y otras no. Unas las vamos a definir. No voy a definir grupo. Vamos a pensar que sí sabemos qué es. Sí voy a definir qué es acción, órbita, fibra, qué es espacio. Todo un capítulo para la función canónica y la función de traslación. Vamos a ver qué significa libre, propia. Vamos a ver aquí qué es un fibrado principal topológico y ahí vamos a tener un montón de problemas de traducción. Toda la matemática que yo hablaba en inglés. Y resulta que para hablarle a la gente del pueblo, aquí hay que hablar en español. Y hay un eterno problema con los mexicanos traduciendo del inglés al español. Hay una matemática en español para México, hay una matemática en español para Latinoamérica y el mundo, pero bueno, vamos a ver cómo me va en esa parte. Y lo último es la estructura del producto local y el cierre de la charla, que es lo que dije al inicio, demostrar que una función de traslación continua y una base Hausdorff sí caracterizan. Pero que se ocupan otros, no solo. Bueno, perdonen la página tan llena, pero es que ahí son muchas definiciones. Entonces, primero, ¿qué es una acción? En un grupo hay un elemento especial que es la identidad y hay una multiplicación. Se puede coger dos elementos del grupo y multiplicarlos y generar uno. El que se llama identidad es muy especial porque además es un balance. Para cada elemento en el grupo hay un otro que si usted lo multiplica por él queda en identidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa estructura es muy bonita. Si usted quiere reflejar eso cuando va a estudiar un espacio. Entonces, usted tiene un conjunto que se llama T. Aunque ahí dice espacio topológico, que solo es un conjunto, solo hay un conjunto ahí. Entonces, yo tengo el conjunto, imagínense aquí un poco de bola, y yo hago que todas esas bolas cambien. Si no cambio ninguna, esa va a ser. Si hago un cambio, y después viene mi compañero y hace otro cambio, son dos cambios consecutivos, quiero que que yo haga un cambio después de él, se refleje en la acción de grupo, se refleje de la forma de grupo. Y eso es lo que hace una acción. Una acción es una función que va de un grupo, ojo, a las funciones biyectivas de T en T. Y además es un homomorfismo. Homomorfismo significa copia. Entonces, coge ese elemento especial del grupo que es de identidad y lo manda a la función que no mueve a nadie. O sea, todo el mundo tiene. Pero además, coge el producto del grupo y lo manda a la composición. ¿Estamos claros? Entonces, lo que está haciendo es, de alguna manera, haciendo que el grupo se refleje encima de todos esos puntos del espacio al mover. ¿De acuerdo? Identidad no mueve a nadie y mover uno después del otro composición es el reflejo de al T, en el que el grupo movió las cosas, se llama un G espacio. T del grupo y el espacio que habíamos. Dependiendo de donde uno trabaje, esta palabra cambia. Nosotros hoy estamos como en el segundo nivel más básico. En el más básico sería poner solo un conjunto. Después viene uno a 250 y aprende que es continuidad. Eso es lo que está aquí. Entonces voy a poner funciones continuas. Hoy solo van a hacer funciones. Próxima vez, 450 y ahí va. De manera equivalente, para hacerlo más manejable, uno puede pensar que la acción es una función del producto cruz del grupo por el espacio sobre el que actúa al espacio del que actúa. Entonces, uno llega y dice, vamos a ver, tengo un elemento del grupo y un elemento del espacio. Tengo el grupo y hay una bolita. Entonces, el elemento del grupo toca la bolita y la manda para el grupo. La acción sería eso, de que el elemento del grupo toca un punto en el espacio y lo manda a otro lugar. Eso es lo que está escrito aquí. De ahora en adelante, la anotación para acción va a ser este punto que está aquí. Es muy conveniente porque si usted traduce la anotación a este punto, entonces multiplicar por la identidad es como multiplicar por el número 1.
porque la identidad coge el punto y lo deja ahí donde está. Recuerdan, la identidad no mueve a nadie. Y el producto del grupo se refleja en esta fórmula que está aquí, que vean que es una especie de asociatividad, ¿de acuerdo? Copia la asociatividad en el grupo en la asociatividad sobre el espacio que está transformado. Es una cosa muy interesante de escribir a la izquierda y a la derecha. No sé si se han dado cuenta que nosotros escribimos en renglones izquierda y derecha. Y entonces el pensamiento de nosotros es muy plano. Incluso a muchos nos cuesta hacer el paso a lo tridimensional. Y en matemática dicen que las cosas actúan por la derecha porque escribiste a la derecha o a la izquierda porque escribiste a la izquierda. Pero ¿qué importa? Las cosas están en el espacio, podrían actuar por donde sea. Pero bueno, eso es una limitación de la notación. Si la gente multiplica a la izquierda por el G, dice que el grupo actúa por la izquierda. Si el G lo ponen a la derecha, dicen que el grupo actúa por la derecha. Y hay que tener un cuidado cuando se pasa de izquierda a derecha. Las cosas a la derecha tienen que llevar un inverso para que se respete esta regla de asociatividad en el grupo. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña prueba. Si usted no le pone el inverso, el G por H quedaría, allá quedaría G por H y aquí quedaría H al revés. Pero al ponerle el inverso, se acomoda. Entonces, listo. Una vez que uno tiene cuidado de poner ese inverso, tiene completa libertad de trabajar a la derecha o a la izquierda. A mí de natural se me da a la derecha. Hay un par de transparencias que son teoremas conocidos que me quedaron a la izquierda, pero las más de las veces las acciones las voy a poner a la derecha. ¿Qué es la órbita? Imagínense que usted tiene un punto favorito, en el grupo, y entonces lo tocan todos los elementos del grupo. La identidad lo deja donde está, pero cada otro elemento del grupo tiene posibilidad de unirlo a su grupo. Entonces, imagínense en su mente que usted hace un diagrama de todos los lugares, o todos los puntos a los que cayó. Esa es la órbita. La órbita es el recorrido. ¿De acuerdo? Algo muy curioso. Todos estamos en una órbita. Yo estoy en mi órbita. Si me toca la identidad, yo no me muevo. Yo estoy en mi órbita. Además, bueno, eso significa que todo el mundo está en una órbita. Dos órbitas no se pueden tocar. Si vienen dos órbitas y se tocan en un punto, entonces por transitividad, yo podría ir de esta a la otra y las dos son la misma. ¿Qué hizo ella? Eso significa que, recuerdan aquel mundo de bolitas de colores que el grupo las mueve a todas, si usted solo ve la órbita, unas órbitas no se tocan con otras, pero además llenan todo el espacio. Listo, eso es 150. Eso es una clase de equivalencia, porque usted puede decir, dos elementos son equivalentes si solo si están en la misma órbita, están en la misma órbita. Entonces, igual que en 150, usted hace el espacio cociente. Coge toda la órbita y la recoge en un solo punto. Esa es la clase de equivalencia. Ahora hace el conjunto de clases de equivalencia y eso es lo que se llama el cociente. Una de las grandes tareas que nosotros tenemos adelante en el proyecto es, depende de la categoría donde estás, darle a ese cociente las características propias. Por ejemplo, si estoy en espacios topológicos, es la topología. Estoy en una variedad diferencial, que es una variedad diferencial, y yendo para el otro mundo, y aquello es que esto también sea. Y bueno, hay evidentemente una función sobreyectiva que coge cada punto y lo manda a toda su órbita. ¿Vamos bien? Ok. Hay diferentes tipos de acciones que generan diferentes tipos de órbitas. Bueno, y son importantes en diferentes campos. Unas son importantes en espacios topológicos, otras en que hacemos, otras en sistemas dinámicos, depende de lo que usted estudie. Entonces, hay una especial que se llama, por ejemplo, transitiva. Una acción es transitiva si usted se puede parar en un elemento en el espacio y tocar a todos los demás. ¿De acuerdo? Eso significa que el grupo hace que usted recorra todas las esquinas del espacio. O sea que eso hay una clase de equivalencia. O sea que en el conjunto cociente, cuando usted junta todo aquello, solo hay un punto. Esa sería transitiva. La que nos interesa a nosotros es la que es libre. ¿Qué significa libre? Bueno, ahí está escrito matemáticamente. Lo que quiere decir es que si usted no es la identidad de grupo, cada vez que usted toca a alguien, no manda otro grupo. O sea, usted no puede llegar y tocar a alguien y que se quede ahí. Lo toca y ¡pum!, lo tiró para otro lado. Eso es lo que se va a llamar una acción libre. O lo que es lo mismo,
Si hay un elemento del grupo que manda T a T, que lo deja ahí fijo, solo la identidad puede hacer eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces, hay un elemento aquí, viene un elemento del grupo y lo manda a un lado, y viene otro elemento del grupo y lo manda a otro lado. Lo que pasa es que ese punto se mueve a tantos lugares diferentes como elementos hay en él. ¿De acuerdo? O sea que el grupo, para cada elemento, hace una copia de sí mismo en él. Aquella órbita, el grupo, un elemento y lo mueve a lo largo del espacio, es una copia a nivel de conjunto, o sea, tiene la misma cantidad de elementos variantes que el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo toma un elemento y produce una copia de sí mismo. Entonces, ahí está la órbita, que es una copia de sí. Se va a otro punto y el grupo lo toca y produce otra vez una copia de él. Entonces, como habíamos dicho antes, el espacio es la unión disjunta de todas las órbitas. Entonces, si la acción es libre, el grupo lo que hace es que separa el espacio en una región de copia, todas iguales así. Imagínense, por ejemplo, estos mosaicos que están aquí. Cada uno de estos mosaicos es una copia de sí mismo, ninguno se sobrepone con el otro y todos ellos llenan el. Entonces, ustedes piensan en este mosaico aquí en el piso, eso es una acción que se quiere. Es espacio dividido en un montón de copias. Y bueno, cada órbita sería una copia del grupo. Dependiendo de la categoría en que se trabaje, recuerden que la acción en definitiva es una función, entonces uno tiene que pedir, si está en conjuntos, pues muy poco, una función. Si está en espacios topológicos, que sea continuo. Si está en variedades, que sea diferenciable, que digan respetando el morfismo en la categoría. Una de las preguntas que motiva el proyecto es cuáles condiciones se le deben poner a la acción alfa para que el cociente esté en la categoría. Entonces, ¿qué se le debe pedir al grupo cuando actúa sobre el espacio para que aquel conjunto de clases de equivalencia sea conjunto, espacio topológico o variedad diferencial o lo que sea que sea? Entonces, por ejemplo, si estoy en espacios topológicos, ¿qué le debo pedir a la función continua para que el cociente esté en un espacio? O sea, para que hayan esos conjuntos especiales que son abiertos. Si estoy en una variedad, ¿qué le tengo que pedir para que el cociente sea una variedad? Una variedad es un objeto que de largo no sé qué es, pero si me acerco, veo o un R, o un R2, o un R3, o un R4. Bueno. Ok. Vamos ya ahora sí a entrar a los detalles dentro del grupito y el grupo actuando sobre el espacio. ¿Qué es la función canónica? Muy importante. Entonces yo hago el producto cruz del espacio y ya el que me apareció a la derecha. Rapidito, la segunda página. Yo estoy derecho. Entonces tengo el espacio en el que actúo y el grupo que está actuando, hago el producto cruz y hay un conjunto especial. Vamos a ver. Si el grupo está actuando sobre el espacio T, yo podría formar aquí el producto T por T, ¿de acuerdo? El producto cruz. Pero dentro de él vive un conjunto muy especial. Hay una cosa dentro de él que se llama así, el producto cruz especial al grupo. No tiene un nombre, la gente siempre me dice TX, T. ¿Qué es? Entonces es un par ordenado, que está ahí, X, Y, sí, solo sí. El Y que yo le voy a poner de compañero pertenece a la misma órbita que. ¿De acuerdo? ¿Qué significa estar en la misma órbita de X? Significaba estar relacionados o significaba que había un G que toca al X y lo manda al Y. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto de pares ordenados especiales que están dentro del producto cruz, de modo que son parejas de cosas que tienen la misma órbita. Vean que hay muchas órbitas. Entonces, de cada órbita yo podría coger una pareja y ponerla aquí, de otra órbita coger una pareja y ponerla. Esas parejas de elementos de la misma órbita es TXG. Y la función canónica coge un elemento del espacio y un elemento del grupo. El grupo toca el elemento del espacio, cae en algún lugar y yo lo hago. El que toqué y el que cayó, los pongo juntos aquí. Y ese es un elemento del T. Vean qué curioso, toda la diagonal está. ¿Por qué toda la diagonal está?
Y porque si yo cojo el punto, lo toco con la identidad, él no se mueve, entonces lo agarro otra vez y lo pongo en la diagonal. Entonces, toda la diagonal está metida en este conjunto. Bueno, entonces tengo mi primera función especial de hoy, que es la función canónica. Resulta que, pues, si T es un conjunto, T por T es un. Pero si T tiene una estructura especial, topológica diferencial, lo que sea que siga en la categoría, T por T también la va a tener. Este conjunto TXGT viene allá. Y entonces la pregunta natural que surge es, bueno, tiene la propiedad del papá ese que lo contiene, que lo cuida. Si es conjunto, subconjunto es conjunto. Sí, gracias. Todo subconjunto de un conjunto es conjunto. Pero vamos a preguntar más. Si este tiene una topología, o sea, si hay un conjunto especial de abiertos aquí, este también tiene un conjunto especial de abiertos. Esa es la respuesta más. Las otras estructuras, próxima charla, son más difíciles. Si este tiene más estructura, por estar aquí metido, tiene esa estructura. ¿Por qué es importante preguntar esto? Porque esta función gamma va a ir de este espacio a este espacio. Y si yo quiero preguntar, por ejemplo, si esta función es continua, pues los primeros que ocupo es que hayan abiertos aquí, ¿verdad? Porque una función es continua si jala un abierto de aquí, lo pone aquí, pero no puede jalar un abierto si ella no tiene abiertos. Y lo mismo pasa en las otras estructuras, si es diferenciable. ¿Qué significaba diferenciable? Bueno, significaba, por ejemplo, que si yo voy de aquí a aquí, puedo poner un plano tangente en algún lugar. Pero si no hay un espacio en donde poner un plano tangente aquí, ¿cómo se lo voy a poner? Todo ese tipo de preguntas son las que surgen. Entonces, eso es lo que dice aquí. Una de las preguntas motivadoras es determinar qué tanta estructura tiene si ese conjunto allá adentro. Bueno, la siguiente transparencia, ya la voy a cambiar, va a decir que este conjunto tiene cierta simetría. Vamos a ver. Si yo tomo un par aquí, bueno, yo tomo este par, es porque X se relaciona con X. Pero multiplicando por el inverso, de alguna manera, el reflejo contra la diagonal también está. O sea, ese conjunto es simétrico respecto a la diagonal. Además, si usted toma un punto X y mete toda la órbita, todos esos puntos se relacionan con él. Pero la órbita también es. Pero si coge un X también aquí y coge toda la órbita también. Entonces, ese conjunto disfruta de un montón de simetrías. Y pues, va a ver la siguiente transparencia. Y es muy tentador pensar que ese es el camino. Vamos a explorar esas simetrías. Y por un buen rato, los físicos que son fanáticos de las simetrías entraron por ahí. Resulta que hay un camino más provechoso, que es el que sigue. Como nos acordamos de 150, hay dos conjuntos que se están peleando entre ellos, ¿cómo se llama eso? El ser más famoso, el más importante. Por un lado está el espacio cociente, que nombramos hace un instante, y por el otro lado está este espacio. Y pasa que propiedades de este espacio se van a reflejar en propiedades de este. Pero cuando uno estudia estructuras, resulta que esta es la mejor idea. Entonces, nos vamos a enfocar en este otro. Además, cuando uno hace geometría y análisis, hay una propiedad muy importante, que es la que dije antes, que se llama Hausdorff. O sea, que usted quiere que dos puntos diferentes no solo sean diferentes, sino que se puedan apartar el uno del otro. Como que si yo soy uno y aquí está el otro, haya como una especie de vecindario mío y una especie de vecindario de él que nos aparta. Somos diferentes de verdad en la geometría. Y eso es más fácil lograrlo aquí. Este cociente empieza a reproducir mejor las propiedades que tiene el T y que tiene el G, que es el cuerpo. Entonces, si bien las simetrías eran interesantes, ese no fue el camino que hicimos. Vamos, entonces resulta que ya tengo dos funciones. Tengo por un lado la acción que va del grupo en T y la función canónica que va a T cruz G T. Simplemente coge un T y un G
y produce un nuevo elemento, que es cuando el grupo toca el punto y lo manda a otro lugar del espacio. Este con un T y un G, y produce algo muy similar. El punto que tocó y el punto donde cayó el tocado. Ahí está. Donde la bolita, y además donde fue a caer la bolita, dice la pared. Entonces, por un lado tengo esta función, por el otro lado tengo esta otra, y las dos están batallando ahí una con la otra. ¿Cuál es la que domina? ¿Qué está pasando? Entonces viene el primer lema. El primer lema dice que la acción es libre si solo si la función gamma, la función canónica, es inyectiva. Olvidé decirlo, vean que gamma es naturalmente sobreyectiva. ¿Por qué es naturalmente sobreyectiva? Porque si yo cojo dos puntos que están relacionados, es porque hay un G que mandó uno al otro. Entonces coja el primero, como punto que se tocó, y póngalo de primero, y pregúntese qué elemento del grupo lo mandó al otro y póngalo. Entonces, esta función es naturalmente sobreyectiva. Lo que estamos diciendo en el lema 1 es que la acción es libre, o sea que cada órbita era una copia del grupo, si solo si esta función gamma es además inyectiva. Pero si es inyectiva, como es de naturaleza sobreyectiva, esa función es inyectiva. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo ese lema, que si alfa es libre, eso es lo mismo que decir que TXG se ve por lo menos como conjunto. Todavía no se de estructura, pero tiene la misma cantidad de elementos, los que sean, que eso. Entonces ya me empieza a dar un poquito de luz sobre este grupo. Perdón, no sobre este grupo, sobre este conjunto. Si la acción es libre, este conjunto que está aquí se ve más sencillo como este que está. El producto cruz entre el espacio y el grupo que. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el lema. Vamos, ahora sí. Espacios topológicos. ¿Qué significa espacios topológicos? Pues que tienen conjuntos abiertos. ¿Qué significa conjuntos abiertos? Si no han llevado más que 250 o 150, está bien. Piensen simplemente en los intervalos abiertos. Esto es todo lo que se puede ver la línea recta como un montón de intervalos abiertos unos encima de otros, cruzándose. Entonces, ya con eso me basta. Entonces, estamos diciendo que si el producto cruz es un espacio topológico, o sea, que si aquí hay unos abiertos especiales, unas manchas especiales que se llaman abiertos, entonces, este conjunto de XGT también es espacio topológico, o sea, también tiene manchas especiales que se llaman abiertas. ¿Y cuáles son? Es simplemente una mancha grande intersecando lo que sea que es. Con eso me basta. Entonces, ese señor tiene lo que se llama una topología. Si ese señor tiene una topología, entonces significa que aquí hay unas cosas especiales que se llaman abiertos y una función es continua si jala un abierto para atrás a otro abierto. Entonces nos vamos a preguntar, bueno, aquí hay abiertos. Esta función gamma, que era la función canónica, jala los abiertos para atrás. Y si eso pasa, ¿cuál es la relación con que esta función alfa jale abiertos para atrás? Y ese es el lema 2. Dice que la función alfa es continua, si y solo si la función gamma. Hay una dirección que es muy fácil, porque usted puede factorizar alfa como una composición de tres cosas y una de ellas es gamma. El gamma es continua y las otras, pues, las proyecciones y las inyecciones, o sea, que un espacio deje caer su sombra o meterse uno en un espacio más grande, esas son cosas naturalmente continuas. Entonces, composición de continuas es bueno. En la otra dirección es un poquito más elaborado, pero es un ejercicio del curso de topología, primera semana, de demostrar con topologías cocientes que eso pasa. Entonces resulta que sí. Se están peleando ellas taco a taco. La función alfa es libre, sí y solo si la función gamma es inyectiva. La función alfa es continua, sí y solo si la función gamma es. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Este alfa juega un papel extrínseco. O sea, está de afuera, al grupo afuera, en el espacio y hacia afuera. Pero esta función gamma es más intrínseca, es dentro del espacio. Entonces, uno tiene que decidir, o veo el espacio desde afuera, o veo el espacio estando adentro. Y pues las dos van con propiedades una de la mano de otra. Ok. Entonces tomemos una acción que es libre. Si la acción es libre, entonces esta función es biyectiva.
Si es biyectiva, la acción es libre, significa que gamma tiene una inversa. Entonces hay una inversa que sale de este espacio a ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Coge dos elementos, no sé, un T y un T', que yo sé que están relacionados, pero es capaz de decirme cuál es el elemento del grupo, pues uno, que hace esa relación, porque está bien definida, es indefinible. Entonces, esto me manda. El primero, pues es fácil de leer, ¿de acuerdo? El primero del par. Y el segundo, lo que tiene esto de bello, es que no me dice dónde caí, sino que me dice cómo caí ahí. ¿Estamos claros? Entonces, aquí tienes un punto que tocaste y dónde caíste. A la derecha lo que tienes es el punto que vas a tocar y cómo caer allá. ¿De acuerdo? Se convierte más como en una instrucción, no dónde estás, sino dónde vas a. Esta función tau que está aquí es la que se llama la función de traslación. ¿Estamos? La función de traslación coge dos puntos que estaban en la misma órbita y te dice cuál es el elemento del grupo que manda el primero. Tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, si no quieres moverte, pues ya estoy aquí. Si te fuiste para allá y quieres regresar, entonces es el elemento inverso del grupo, ¿verdad? Si el que te mandó para allá, es el inverso que trae. Esto es lo que dice aquí. Y esta tercera, que resulta muy importante cuando pasemos al mundo no conmutativo, que es una especie de traslación, ¿verdad? Entonces nos falta un inverso. ¡Ay, sí! Sí, gracias, muy amable. Y luego vamos a hablar por nombre. Gracias, sí, tenés razón, falta el inverso. Sí, el que va para allá es el inverso del que te trae. Y esta especie de transitividad, ¿verdad? Si quiero ir ahí y después ir allá, después puedo ir directamente allá, ¿cómo? Multiplicando los dos elementos que me hacen hacer esto. Vuelo directo contra vuelo con escala. Hoy no lo vamos a usar mucho, y mínimo o nada. El siguiente lema, que también asignamos la prueba a los estudiantes del curso de topología, dice, bueno, la función tau, función de traslación, la definí a partir de la inversa de la función canónica. Entonces, la función tau es continua si solo si la función gamma inversa. ¿Por qué es importante que una función inversa sea continua? Por lo que se llama un unión. Vamos a ver. Una estructura, bueno, una función copia la estructura en dos lugares, no solo si ella puede ir, también es importante que pueda ir. Entonces, que la función que va en una dirección sea continua, que es una parte, pero es importante que la que regresa también sea. Entonces, estamos diciendo, recuerden lo que la función de traslación es continua, te ganaste la lotería. Estamos diciendo después, no te la ganaste, pasó la serie. Un número de. Lo que estamos diciendo aquí es que la función de traslación es continua, sí, solo si la inversa de la canónica es continua. Y bueno, vamos a ponerlo junto. La acción es continua, hacía que la función canónica fuera continua. Si además le sumamos que la traslación, la función de traslación sea continua, hacemos que la inversa sea continua y es todo el paquete para que tenga un número. Y eso es lo que dice el corolario. Si usted tiene una acción continua, entonces, que la función de traslación sea continua es lo mismo que la función canónica sea homomorfa. Si usted tiene una acción alfa que es continua, decir que tau es continua es lo mismo que decir que estos dos conjuntos, para la categoría en la que yo estoy, que es la categoría de espacios topológicos, son iguales. Para mí ellos no son diferenciables. ¿De acuerdo? Y eso es una gran ventaja. Y por ahí va lo que insinuaban los miembros. Entonces, si tengo una acción continua y una función de traslación continua, estos dos espacios deben estar en ese mundo. Si paso a otros mundos, la pregunta retadora del proyecto es, si cambias esto por el morfismo en otra categoría, ¿estos se siguen viendo igual en esa otra categoría? Les adelanto la respuesta. En el siguiente paso, para variedades diferenciales, si esto es diferenciable, esto ya no es. Porque poner estructuras diferenciales en su conjunto no es tan sencillo como poner topología en su conjunto.
Hay más cuidado que hay que tener. Pero bueno, fue como un adelanto. Bueno, y eso que acabo de adelantar es lo que dice ahí en verde. Si existe una estructura diferencial sobre este conjunto que haga esa función diferencial. Híjole, voy lento para ir rápido. Ok, bueno, vamos. Ahora vamos a entrar directamente a hablar solo de acciones propias. ¿Qué es eso de acción propia? Ya hablamos bastante de acciones fieles. Las acciones fieles tienen algo que ver con la órbita, hacen que todas las órbitas se vean iguales al grupo, pero hay algo que estoy dejando de lado, que es el espacio cociente, ¿de acuerdo? Ahora yo tengo que tratar de poner mis manos en el espacio cociente. ¿Qué es lo que me está faltando? Y esto es lo que viene ahora, ¿no? Y no, pues van a hacer 3 charlas este semestre. ¿Alguien está diciendo algo? Yo voy un... Creo que no, pero voy a, es que solo puedo callarlo de aquí entonces. Bueno, pero si está preguntando algo importante. Sí, pues, Lo que yo. pues me ha preguntado. Pero, bueno, ya le puse que seguí. Ok, bueno. Volvamos de nuevo a la función esta característica. Lo que dijimos hace un rato es que es importante que sea continuo y que el inverso sea continuo. Otra forma de preguntarse esto era, las funciones continuas alaban abiertos pares. Lo que queremos ahora es que no solo los jale, sino que los mate. Pero la clave es lo mismo, lo verán adelante, es lo mismo pensar, solo en abiertos o solo en cerrados. Entonces, lo que queremos ahora es pensar que la función traiga abiertos, pero que también envíe cerrados. Eso es lo que nos estamos preguntando ahora. Queremos que la función gamma sea cerrada, o sea, que envíe conjuntos abiertos, conjuntos cerrados a conjuntos. Y originalmente hubieron muchos caminos para hacerlo. Lo primero que la gente dijo fue, bueno, entonces pídale eso, que sea cerrada. Pero bueno, después de un par de ejemplos y modelitos, dicen, se cayó. Exploran y exploran y exploran, y se encuentran un concepto muy viejo de los Bourbaki. No sé si saben qué es los Bourbaki. Unos franceses escribieron unos libros que trataron de poner todo en contexto ya por iniciando los 40 o algo así. Y ahí estaba escondido un concepto que se llamaba propia. Y era bastante poco natural en inicio. Una función es propia si cuando al espacio de salida y al espacio de llegada le pegas el mismo conjunto a los dos. En este caso yo escogí la letra C. Entonces tu función ya no va de X a Y, sino que va de X por Z a Y por Z y lo extiendes de manera trivial. En el nuevo componente no le hace nada. Por alguna razón, ellos se dan cuenta que si usted le pide a esa función ser cerrada, a esta expansión trivial a la derecha le pide ser cerrada, dice cosas interesantes sobre la función original. Entonces, si la extensión trivial a la derecha es cerrada, la función se va a llamar propia. ¿De acuerdo? Si usted toma z como un punto nada más, o sea, si lo que agrega es un punto, a nivel topológico usted no ve la diferencia, entonces lo que está diciendo es que toda función propia es cerrada. Entonces, de alguna manera, propia es cerrada, pero esconde un cierto misterio más. Es cerrada, pero hay un algo que está oculto ahí atrás que hay que decir. Entonces, esas son las funciones que vamos a usar. Funciones propias, que son cerradas y un algo. Bueno, eso me lo voy a brincar porque ahorita tiene poco sentido, va a tener más sentido si nos da tiempo de llegar a ver ejemplos en 10 minutos. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza a hacer la teoría, tiene que tener cuidado de estar trabajando siempre con modelos para no construir castillos en el aire. Entonces, cuando llega a la sección de ejemplos y empieza a trabajar con los ejemplos, se da cuenta, caramba, lo que tengo es muy poquito para enfrentarme a esto. Y resulta que cuando usted ve los ejemplos, cuando usted coge una esfera, un toro, una dona, un círculo, lo que sea, se da cuenta que tienen más estructura, tienen geometría, tienen propiedades, entonces uno empieza a desarrollar teoremas. Lo voy a mencionar. Una cosa muy bonita es que si el espacio de salida es outdoor y el de llegada es localmente compacto, una función es propia. Sí, solo sí, oigan qué belleza, jala compactos. Una función continua jala abiertos. A la par de ella está la propia, que jala compactos a compactos. No sé ustedes si les gusta la topología o no, a mí me encanta. En cuando me dicen que una función jala compactos a compactos, es mi nueva no, pero
Bueno, entonces una acción alfa se va a llamar propia si la función canónica, pero un poquito extensa, ya no quiero caer en aquel conjunto especial de órbitas, sino que quiero caer en todo el conjunto más amplio. La acción se llama propia si esta función es propia. No es un pecado, es un pecado pero venial, porque habíamos visto que alfa y la función canónica tenían propiedades una a otra. Y entonces ahora de pronto decimos que la acción es canónica si que la acción es propia si la función canónica es propia. Como que obligamos a una a la otra a hacerlo. Y de nuevo, lo que les dije antes, hay un pleito al inicio entre estudiar este conjunto, que no se ve claro, un poco de puntos en el producto cruz, que sí sé que es simétrico, y escoger el cociente, que eran las clases de equivalencia que ella decía. El siguiente teorema es el que hace que la gente se decida. Y listo. Ese teorema dice, lo siento, olvida que, porque el cociente es Hausdorff, la puedo separar puntos, sí, solo sí, ese conjunto que estás viendo es cerrado en el conjunto K. Esto invitaba mucho a la gente que hacía topología inicialmente. Estamos hablando de un conjunto cerrado. Pero el otro invita más a los geómetras. Porque estoy diciendo a los geómetras. Es un lugar en el que puedo. Entonces, este lema que está aquí, que ya no voy a hablar, igual, a ver, este lema es el que dice, pues lo siento, pero a mí me encanta la topología, pero soy geómetra. Entonces, voy a abandonar aquel conjunto un poquito, un rato, y me voy a concentrar en esto, en este conjunto. Me voy a preocupar porque las clases de equivalencia que yo hice con 150 no solo sean diferenciables, y yo puedo decir, esta es una y esta es la otra, sino que pueda hacer vecindarios alrededor de ellas, de modo que nada las toque. Cada uno esté tranquila en el campo. No hay que fregar con el tiempo. Imagínate que hubiera escrito. Bueno, de la prueba, lo que uno concluye, pues por eso aquí empieza así, podemos caracterizar, no le digo mucho. La prueba dice que si usted tiene una acción que es libre y continua, entonces es propia, sí y solo sí. El cociente es Hausdorff, o aquel conjunto es cerrado, o la función de traslación es continua, o la función canónica es un homeomorfismo. Entonces, de acuerdo. Libre y continua. Propia, sí y solo sí, estas dos condiciones. ¿Estamos bien? Ahora bien, ya solo quedan 2 minutos, entonces vamos a tener que aplicar el brincar la prueba, que también es tarea. Eso ya lo dije. Creo que se va a hacer un punto para cerrar por el tiempo que me falta. Llega este señor en el 2000 y bueno, voy a tratar de pasarte por encima los problemas de traducción. Y dice, una acción es principal. Para él, principal es propia y libre. O sea, libre significaba que el grupo caía en el espacio y hacía un montón de copias distintas. Y propia significaba que si usted cogía todos esos puntitos y los juntaba en uno solo, o sea, el conjunto cociente, ese espacio que quedaba, los puntos eran diferenciables unos de otros. O sea, más que diferenciables, perdón, separables unos de otros. Vamos a ver una más. Entonces, si quieren, imagínense este mosaico que está aquí. Eso es, la acción es libre y forma esos mosaicos. Cada mosaico convierte en un punto que está en el centro. Y el hecho de que todos esos puntos estén lejos unos de los otros, que no se pegaron uno a la par del otro, sino que están separados, es lo que es la acción propia. Perdón, entonces, libre lo separa y propia hace que no se peguen unos. Entonces, eso señor Jekyll. Las acciones principales son fundamentales en matemática y en física. A partir del 2000, ¿qué va a ser una acción en física? Y es transitivamente la principal. Dice, si es propia y no es libre, los puntos que usted formó son separables, pero podría ser que unos mosaicos sean más grandes. Podría haber que haya mosaicos que son muy pequeños, que haya mosaicos muy grandes, no se parecen al grupo. Al revés, si la acción es libre, pero no es propia, y literalmente dice, es una cochinada que no sirve para nada, yo suavice el inglés,
Y puse que es bastante inútil, ¿verdad? Porque no puede separar, evidentemente, para él es una tortura tener dos puntos pegados. Que no puede separar. ¿Qué quedó pendiente? Y perdonen el mal manejo del tiempo. La definición de que es un fibrado principal, la traducción del inglés al español mexicano y de Latinoamérica, y el teorema que dice que estabas en lo correcto, que lo que tienes que buscar, lo que dijo en 1970 y tantos Müller, fue que esta estructura de tener un espacio arriba, un espacio abajo y una función sobreyectiva es lo mismo que tener ahí adentro la función de traslación continua. Falso. Eso es cierto, solo si el espacio que está en la parte de abajo se pueden separar los. Hay ejemplos de si en la parte de abajo no se pueden separar puntos, esto no es lo que usted quiere. Vamos a ver un par de ejemplos antes de irnos en los últimos 3 minutos. Ok, cuando uno ya, uno dice, bueno, basta de teoría, vamos a jugar. Pongamos espacios y grupos y pongamos. Lo primero que se acuerda es del curso de grupos de amigos. Los grupos son muy raros, ¿verdad? Están grupos finitos, grupos. Y eso para pensar en los discretos. Después vienen en los no discretos. Y entonces están los que son compactos y los que no son compactos. Entonces, por ejemplo, el círculo, el grupo, es un grupo. La recta también es un grupo, pero no es. Y ellos actúan diferente cuando llegan a. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Imagínense que si usted pone un punto y lo toca con un círculo, pues de alguna manera aquel punto hará una cosa así, ¿verdad? Y regresa. Pero si lo toca con una recta, lo alejas. Y después llegas con un grupo discreto con 5 elementos, y los 5 elementos tocan un punto, chances son que va a ir a los lugares. Y si son 10, 15, 20, 25, los números naturales, ¿estamos claros? Entonces hay diferencias. Este ejemplo que está aquí dice, bueno, tome Z2, el positivo y el negativo, más 1 y menos 1, y póngalo a actuar sobre el 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada punto lo mando a su antipodal, ¿de acuerdo? Esos dos puntos van a estar en la misma orden. Uno puede ver que esto es libre y propia, entonces esto es la acción correcta. ¿Qué es lo que generas? Bueno, entonces ahora yo tengo que hacer pegar las clases de equivalencia como en 150. No sé si lo imaginan, pero es como hacer un taco aquí, pero un taco muy curioso, porque este punto va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a quedar ahí, bueno, es que yo dije círculo, pero en realidad esto no es un círculo, puede ser una esfera o una esfera. Lo que va a quedar es el plano real. Si estás en el círculo, coges el círculo y lo doblas sobre sí mismo, es simplemente dos copias del círculo, una corriente encima de la otra, que no las puedes ver como separadas, pero hay dos ahí pegadas en una rueda. En la esfera ya no puedes ver eso. Una especie de cálculo. Ahí. Y en las demás dimensiones es eso. Entonces, ¿qué es lo que está generando uno con esto? Nuevos espacios para estudiar. Si usted tiene la esfera y pone a actuar Z2 sobre ella, produce un plano curvo. Oh, entonces lo que estoy inventando son como vale, estoy haciendo nuevos espacios a partir de ellos. Y entonces, ¿qué concluimos? Bueno, hoy concluimos poquito, porque estamos en el primer paso. Concluimos que este espacio es Hausdorff. De aquí los puntos se pueden. Más adelante concluiremos más, que es la idea de. Y después haremos esto mismo en otros espacios que son no conmutativos y concluiremos espacios nuevos a partir de viejos espacios, que es el objetivo óptimo. Ejemplo 2, creo que también es discreto. ¿No? Bueno, sí es discreto, pero es un poquito diferente. Es cuando coges R por R y Z actúa por traslaciones. Ese es bastante sencillo de ver la continuidad, porque es solo la resta. Continua. El siguiente es uno de los más abstractos. Si ya llevaron teoría de grupos y anillos, un grupo actúa sobre sí mismo por conjugación. Y ese es un buen ejemplo para entender dónde la teoría tiene picos. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, la acción va a ser libre si solo si el grupo no tiene elementos que conmutan. Porque si tiene elementos que conmutan, entonces G con K es igual a K con G,
y entonces hay un elemento que no es de identidad que deja quieto. No es libre. Si el centro no es trivial, la acción no es libre. Ahí dice que para seguir viendo ejemplos, la teoría que tenemos es muy poquita, hay que meter un poco más. Hay un par de teoremas ahí, hay otro que no escribí, y entonces uno ya llega, por ejemplo, tal vez el más interesante es ese último ejemplo. Toma la esfera, coge un número real fijo y los números enteros. Entonces, ¿cómo van a actuar los enteros sobre un punto en la esfera? Entonces, es simplemente trasladar lo que a veces ese ángulo. Entonces, que cae 2 veces el ángulo, 3 veces el ángulo, 4 veces el ángulo. Entonces, básicamente es ir rotando la esfera, ¿verdad? ¿Cómo hacerle así? Bueno, el teorema dice que si el ángulo que usted escogió es racional, la acción no es libre. Y si el ángulo que usted cogió es irracional, la acción es libre, pero no es todo. Entonces, este es el ejemplo clásico para ponerse a ver dónde fallan las cosas. Perdonen ahí el mal manejo del tiempo, estoy fuerísima de práctica, pero si me dan más chance hablaremos otro día de sí, que es esto por ti. Y si me apuro mucho, al segundo semestre hablaremos del mundo no conmutativo. Pero así es una promesa más difícil de cumplir. Gracias, Juan. Gracias por